A lo largo de este video, vamos a hacer una disección en una computadora de escritorio usando animación 3D, algo parecido a un laboratorio de disección en la clase de biología. Pero en su lugar, viajaremos por el interior de esta computadora y desmontaremos cada pieza de hardware. Luego, utilizaremos un microscopio y ampliaremos el zoom para darles una vista nanoscópica de los transistores y otras estructuras del interior. Para hacer este video, desmontamos todo el hardware dentro de una computadora de escritorio típica. Desoldamos y quitamos los componentes de cada una de las placas de circuito impreso y tomamos miles de fotografías. Después, usando estas imágenes, modelamos meticulosamente en 3D cada componente, desde la carcasa de la computadora hasta la resistencia más pequeña. Como resultado, aquí está todo el hardware que exploraremos a lo largo de este video. Parece una escena del crimen en la que alguien destrozó brutalmente una computadora y acomodó todos los componentes. Pero de todos modos, vamos a sumergirnos. Comenzaremos este viaje con la unidad central de procesamiento, o CPU, que es el cerebro de la computadora. En la parte superior tenemos la cubierta, llamada difusor de calor integrado, y en el interior hay un paquete metálico más pequeño que contiene el circuito integrado, que técnicamente se llama troquel. Este troquel está montado en una placa de circuito impreso, que distribuye los 1200 puntos de conexión a las plataformas de aterrizaje que interactúan con la matriz de la rejilla de aterrizaje en la placa base. El circuito integrado en el interior tiene algunas secciones diferentes, pero quizás las más reconocibles son los 10 núcleos donde se ejecutan los programas y las instrucciones. Cada núcleo es bastante complicado, así que aquí hay un diagrama que presenta las diferentes secciones funcionales. Hay docenas de elementos bastante complicados en este diagrama, y puedes esperar una serie de videos que estamos planeando actualmente, y que explorarán la arquitectura de las computadoras, y cómo funciona cada una de estas secciones. Ampliemos una vista nanoscópica del circuito integrado para que podamos ver transistores individuales. Estos transistores son increíblemente pequeños, solo unos pocos nanómetros de ancho. Y en este tinte hay aproximadamente 8 a 10.000 millones. En la parte superior de los transistores hay múltiples capas de cables de metal, con versus elevándose verticalmente entre las capas. Juntos, estos transistores y cables crean un laberinto o carretera de múltiples capas, lo que resulta en una computadora que puede ejecutar miles de millones de operaciones cada segundo. Ahora, alejémonos y veamos otras secciones de la CPU. Al lado de cada núcleo está la memoria L13 partida, interconexión de efectivo y anillo. En el extremo derecho, hay un procesador gráfico integrado, que funciona como una GPU menos potente. En la parte superior izquierda, está el controlador de memoria, que envía datos desde y hacia la RAM. Y finalmente, en el extremo izquierdo, está el agente del sistema y la plataforma, que comunica con el conjunto de chips en la placa base, y maneja el flujo de datos entre muchos de los otros componentes, en tu PC. Así con que en mente, sigamos adelante, y miremos la placa base. Esta placa base es una placa de circuito impreso masiva, con miles de cables corriendo dentro, y una variedad de microchips, componentes, enchufes, puertos, ranuras, cabezales y conectores soldados. Quizás, el componente más importante y caro, aparte del PCB desnudo, está el conjunto de chips. ¿Cuál es este circuito integrado, encontrado debajo de un disipador de calor aquí abajo? Y está conectado directamente a la sección agente del sistema en la CPU. Aquí hay un diagrama que ilustra cómo la CPU, el conjunto de chips, está conectado a todo lo demás. La escena, aquí. La CPU se conecta directamente a la RAM1 o 2 pantallas, la GPU, y tal vez algunos SD conectados a las ranuras M2. El conjunto de chips maneja casi todo lo demás, datos que fluyen a través de Ethernet o Wi-Fi. Datos que van y vienen de unidades de estado sólido y discos duros conectados a los puertos SATA, algunas de las ranuras PCIe, el teclado y el ratón, dispositivos USB y el audio enviado a los altavoces o desde el micrófono. Solo una nota rápida, el hardware de las computadoras ha evolucionado muchísimo durante los últimos 65 años, y sigue evolucionando, por lo que los detalles que mostramos deberían ser considerados como un ejemplo de PC actual, y no cómo funcionan todas las computadoras. Avancemos y dejamos a un lado los diferentes enchufes y conectores de la placa base para centrarnos en el módulo regulador de voltaje, o VRM, que se encuentra cerca de la CPU. Estos componentes se utilizan para reducir el voltaje que proviene de la fuente de alimentación hasta los 1.3 voltios utilizados por la CPU. Como resultado de toda la energía que fluye a
través de estos componentes y su eficiencia del 80 al 90%, se necesitan colocar disipadores de calor encima. Ya que estamos en el tema de la potencia, esta CPU consume una potencia equivalente a aproximadamente 16 bombillas LED, por lo tanto, genera una cantidad considerable de calor que es evacuado por el disipador de la CPU. Este disipador en particular utiliza una bomba para hacer circular líquido a través de estos tubos y hacia los canales del radiador, lo que transfiere calor a las aletas del radiador. Después, los ventiladores ayudan a transferir el calor al aire, y el líquido enfriado regresa a la bomba a través del circuito de retorno. La bomba es un motor de corriente continua sin escobillas, construido a partir de una placa de circuito impreso, un chip de control y un estator en el lado seco, una barrera en medio, y luego el rotor de imanes permanentes, y el impulsor en el lado líquido. No hay conexión mecánica entre el rotor y el estator, lo que evita cualquier fuga del líquido refrigerante. Pasemos a la fuente de alimentación que distribuye energía por toda la computadora. Aquí, el transformador principal reduce el voltaje y cierra el límite de aislamiento entre el alto voltaje del lado primario y los voltajes más bajos del lado secundario utilizados en toda la computadora. Esta es la placa de circuito impreso de control que garantiza un voltaje de salida estable y envía señales de ajuste al transistor de potencia de conmutación en el lado primario mediante optoaisladores. Hay docenas de otros componentes que se utilizan para filtrar el voltaje de entrada y generar varios voltajes de salida, que luego se envían a todo el hardware diferente de su computadora. Por ejemplo, una SST consume solo unos pocos vatios, y el conector utiliza estos voltajes, mientras que su GPU puede consumir cientos de vatios utilizando estos conectores y estos voltajes. Luego exploraremos la GPU, pero antes de eso, demos un paso atrás y consideremos la tecnología que hemos cubierto hasta ahora. Por sí solos, cada uno de estos componentes no hace mucho, pero cuando se unen, se combinan para formar un sistema poderoso. De igual manera, volvamos a diseccionar esta computadora y pasemos a la tarjeta gráfica y la GPU, que también es el cerebro de la computadora. Bueno, en realidad esta analogía no funciona muy bien, pero no importa. Al abrir la tarjeta gráfica, vemos otra placa de circuito impreso con el circuito integrado de la GPU en el centro, chips RAM por todos lados y el módulo regulador de voltaje en un lado. Encima del circuito integrado se encuentra un disipador de calor con un ventilador para dispersar el calor, y en el lado de la tarjeta gráfica se encuentran los puertos HDMI y de pantalla, una interfaz PCIe, y luego, en el otro lado, está el conector de alimentación de entrada. Enfoquémonos en el circuito integrado de la GPU que, similar a la CPU, tiene más de 1000 almohadillas de soldadura que están conectadas a la placa de circuito impreso. Al abrir el empaque, encontramos el troquel de la GPU, que es notablemente diferente del de la CPU. Aproximadamente, aquí hay 11.8 mil millones de transistores.